Hola, ¿qué tal? 7 de la noche en Bogotá, Quito y Lima, 6 en Ciudad de México. Sean bienvenidos a esta emisión de Directo América cuando son las 9 de la noche, hora de Bogotá, Buenos Aires y Montevideo. Damos inicio a estas 2 horas de información en directo en France 24 y vamos ya con los titulares de los principales hechos del día. La ley ómnibus del presidente argentino Javier Milei superó su primera etapa en el Congreso. El conjunto de reformas con cerca de 300 artículos recibió la aprobación general en el legislativo y ahora será discutido punto por punto. Tenemos informe desde Buenos Aires. En El Salvador, a 2 días de las elecciones generales, decenas de personas marcharon para pedir la liberación de sus familiares encarcelados. Denunciaron que fueron arrestados en el marco de la lucha contra las pandillas del presidente Nayib Bukele y algunas aseguran que no saben si sus seres queridos están vivos. Ampliamos desde el terreno. Una olla a presión de desesperanza, así define Naciones Unidas la situación en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde más de la mitad de la población del enclave se refugia de la ofensiva israelí. UNICEF advierte que todos los niños del territorio requieren apoyo psicológico. En una semana en el mundo, nuestra compañera Rosa Pérez Masdeu debate con sus invitados si hay algo en juego en las elecciones de este domingo en El Salvador, en donde todo apunta a que Nayib Bukele volverá a ser elegido como presidente del país, a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección. También abordamos el avance de la invasión de Israel en la Franja de Gaza, que según su ministro de Defensa tiene un nuevo objetivo, Rafah. Por último, comentamos las perspectivas de la guerra en Ucrania ante la nueva ayuda europea. Y con Martín Gripo en la crónica de economía hablaremos sobre los aumentos que estaban previstos que se apliquen en el combustible y el transporte en Cuba, algo que no sucedió. Eso le costó el cargo al ahora exministro de Economía Alejandro Gil, quien fue destituido por el Consejo de Estado. Mientras, la isla vive un complejo escenario con una elevada inflación y que para este año proyecta un déficit superior al 18%. Comenzamos. Recuerden que pueden participar con nosotros en este debate con el numeral Directo América F24. Comenzamos en Argentina porque el macroproyecto conocido como la Ley Ómnibus recibió en las últimas horas la aprobación general en el Parlamento. Este paquete de normas, que es una política bandera del nuevo presidente Javier Milei, también genera crispación en las calles. Detractores del gobierno protagonizaron fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras el respaldo de la Cámara Baja. Es el tercer día consecutivo en el que se registran estos choques en torno a esta reforma que ahora pasará a ser analizada punto por punto. Al respecto nos amplió previamente nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Fueron más de 30 horas de debate entre el miércoles y el viernes para que finalmente se aprobara en general en la Cámara de Diputados el proyecto de ley ómnibus que había enviado a fines de diciembre el gobierno de Javier Milei. Si bien el presidente había insistido en que tenía una posición intransigente, a lo largo de las discusiones y a lo largo de los días se fueron recortando artículos de esta ley, se fueron cediendo posiciones por parte del gobierno para convencer y lograr el favor de los opositores dialoguistas que le permitieron tener el número necesario para obtener esta victoria parlamentaria, porque no podrían haberlo hecho con sus propios legisladores más sus aliados, porque no alcanzan con ellos una mayoría propia. Mientras se debatía dentro del Congreso, afuera, había manifestaciones, sobre todo de movimientos de izquierda, que fueron fuertemente reprimidas, especialmente el día jueves, por un operativo de seguridad que era llamativamente grande con respecto al tamaño y la intensidad de la manifestación. Si bien esta sesión ha sido una de las más largas que ha vivido la Cámara de Diputados, no ha terminado todavía. Va a continuar el día martes, cuando comiencen los diputados a votar los artículos en particular, posiblemente llevando a una modificación del texto que luego deberá ir a la Cámara de Senadores.
A 2 días de que El Salvador elija presidente, decenas de familiares de personas que fueron capturadas durante el régimen de excepción de Nayib Bukele exigen justicia. Alegan que sus parientes no son pandilleros y que además el aparato estatal les ha ocultado la información de dónde se encuentran presos, cuál es su situación legal y si aún se conservan con vida. Nuestro enviado especial Andrés Suárez Jaramillo estuvo en la Fiscalía de El Salvador, donde tuvo lugar la concentración. En vísperas de la elección presidencial de El Salvador, el MOVIR, el Movimiento de las Víctimas por el Régimen de Excepción, se hace presente en la Fiscalía para exigir información fidedigna de todas aquellas personas que han muerto dentro de las cárceles. Por eso estamos ahora en la Fiscalía, queremos saber la verdad de cuántas personas han fallecido, quiénes son y de qué murieron. No es posible que esté muriendo tanta gente en las cárceles de edema pulmonar o de enfermedades comunes, como dijo el fiscal general Rodolfo Delgado. Hay gente que está muriendo porque ha sido asesinada. Porque este presidente ha tenido buenos profesores como el señor Ortega, como el señor de Venezuela, como los señores de Cuba. Los familiares de las personas que han sido detenidas arbitrariamente durante el régimen de excepción aquí en El Salvador le están exigiendo a la Fiscalía General que reabra los 142 expedientes de las presuntas muertes naturales dentro de prisión de quienes no tienen nombres, no tienen información. Y por otra parte, ya estamos casi a 2 años del tema del régimen de excepción. A estas alturas la Fiscalía ha realizado ciertas diligencias en todos los tribunales del crimen organizado, donde puede comprobar personas que no tienen tatuajes de pandillas, donde pueden comprobar que son personas que no tienen antecedentes penales, donde fueron capturados sin una investigación previa. Las madres aquí presentes, al mismo tiempo que no quieren que Nayib Bukele vuelva a ser presidente de El Salvador, están exigiendo al gobierno que actualice y estudie caso por caso para de esta forma dilucidar quiénes realmente han pertenecido a las pandillas y se pueda hacer justicia por aquellos inocentes. En la carrera hacia la presidencia, el auge del fenómeno de Nayib Bukele derrumbó las expectativas de la oposición, incluyendo las formaciones históricas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista, partidos que gobernaron el país centroamericano desde el fin de la Guerra Civil. Además de la baja intención de voto, los 5 espacios detractores del Ejecutivo debieron hacer una campaña electoral austera por la falta de fondos desde el Estado. El informe lo tiene Ramiro Cuevar Verena. Debilitados y fragmentados, eclipsados por el fenómeno Bukele, la oposición llega a las elecciones con posibilidades muy remotas. Con el oficialismo por encima del 80% según las estimaciones, queda menos de un 20% para disputarse entre 5 candidatos opositores. Dentro de ese panorama aparecen los 2 partidos históricos de El Salvador: la Alianza Republicana Nacionalista Arena, que gobernó el país entre 1989 al 2009, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fue gobierno entre 2009 y 2019. Pese a la baja intención de voto, los candidatos se autoproclaman como la mayor oposición al gobierno de Bukele. Me siento feliz porque creyeron que estábamos muertos y estamos más vivos que nunca. Este es el FMLN, el Partido del Pueblo, la semilla que germinó y que ahora es una planta que da fruto. Sé lo que mi pueblo necesita. He estado en la vida económica de este país por varios años y eso me pone a mí en un momento histórico cuando nuestro país se ve amenazado, nuestra democracia se ve amenazada. Los espacios opositores llegan a esta instancia con un pronunciado descenso representativo en la Asamblea Legislativa. En el hemiciclo de 2018, un año antes del triunfo presidencial de Bukele, el Partido Arena tenía una mayoría con 37 escaños, 14 más que el FMLN, mientras que 10 eran de Gana y 14 de independientes y partidos minoritarios. Sin embargo, desde 2021, el espacio de Bukele domina la Cámara con 56 de 84 lugares, eso sumado a los 8 aliados oficialistas, mientras que Arena se redujo a 14, FMLN a 4 y solo 5 son de otros espacios. Con la reforma que se implementará desde el próximo ciclo, el número de miembros bajará de 84 a 60, algo que reducirá aún más a la oposición e incluso acabará con los partidos pequeños. En noticias de Estados Unidos, un juez pospuso formalmente el juicio del expresidente Donald Trump por cargos federales, según los cuales el magnate presuntamente buscaba anular los resultados de las elecciones de 2020.
Estaba previsto que el proceso iniciara en marzo, pero fue sacado del calendario debido a una apelación del antiguo mandatario sobre las afirmaciones de que era inmune al procesamiento por acciones oficiales tomadas mientras estaba en el poder. El político, que además se ha declarado inocente, continúa así su campaña a las presidenciales. Actualizamos ahora con lo más reciente en torno a la guerra entre Israel y el grupo Hamas. En Gaza, mientras continúan los ataques sobre la ciudad de Khan Yunis, cada vez más palestinos tienen que huir hacia Rafah, al extremo sur del enclave que ya acoge a más de la mitad de la población gazatí y que, según Israel, será el nuevo foco de los ataques del ejército en su ofensiva. Los muertos en el enclave ya superan los 27.000 según autoridades de la franja. Gabriel Colchen tiene el informe. Se intensifican los combates en Khan Yunis, donde se registraron violentos ataques sobre hospitales, poniendo en peligro el personal médico y los civiles. La población está forzada a huir cada vez más al sur. En los últimos días, miles de palestinos han seguido huyendo hacia el sur, que ya acoge a más de la mitad de la población de Gaza, que cuenta unos 2,3 millones de personas. La mayoría vive en estructuras improvisadas, tiendas de campaña o a la intemperie. Rafah es una olla a presión de desesperación y tememos por lo que vendrá después. Rafah tampoco es un lugar seguro y ahora crece la incertidumbre ante el anuncio que el ejército israelí extenderá sus operaciones en esta zona de la Franja de Gaza. Los gazatíes viven amontonados, pasando hambre y frío y temiendo próximos ataques israelíes. Esta agua es salada y Dios sabe cómo llega hasta nosotros. Mi nieto cogió hepatitis por esta agua. La usamos para lavarnos, para hacer la ablución, comemos, cocinamos usando esta agua. Quiero decir que muchos niños están contrayendo hepatitis debido a esta agua. Los niños son los más afectados de la guerra. Se estima que de los más de 27.000 muertos que deja la ofensiva, más de 10.000 son menores de edad, mientras miles sufren otras secuelas del conflicto. UNICEF calcula que en la Franja de Gaza hay al menos 17.000 niños no acompañados o separados de sus familias. Cada uno de ellos tiene una desgarradora historia de pérdida y dolor. Esta cifra corresponde al 1% del total de la población desplazada, 1,7 millones de personas. Los centros de salud en el sur del enclave también viven una situación catastrófica. En el hospital de maternidad de Rafah, el personal médico lucha por salvar a los recién nacidos ante la falta de insumos como medicamentos y ventilación mecánica. Fuera de Gaza aumenta la crispación entre Estados Unidos e Irán. La Unión Americana bombardeó parte del territorio iraquí y también de Siria contra objetivos iraníes como respuesta a la muerte de 3 soldados en Jordania con un dron que, según Washington, fue hecho en la República Islámica. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, hay 18 combatientes proiraníes muertos al este de Siria, mientras el ejército estadounidense dijo que alcanzó más de 85 objetivos de las fuerzas Quds, que es la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní. Ya el presidente Joe Biden había advertido que si se lastimaba a un estadounidense iba a haber una respuesta. Precisamente el mandatario recibió este viernes en la base de Delaware los restos de los 3 uniformados fallecidos. En noticias de la guerra en Ucrania, la Corte Internacional de Justicia declaró admisibles partes de un caso presentado por Kiev en el que niega haber cometido genocidio contra la población ruso-parlante que vive en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, un argumento que Rusia había utilizado para justificar su invasión. Kiev también buscaba que el máximo tribunal de la ONU decidiera sobre la ilegalidad del uso de la fuerza por parte de Moscú, pero la CIJ lo consideró no admisible. El conflicto armado entre el demandante y el demandado continúa hasta el día de hoy. La sentencia del tribunal con respecto a la petición B aclarará los derechos y las obligaciones de las partes bajo la Convención sobre Genocidio, en particular si Ucrania actuó de acuerdo con sus obligaciones bajo el artículo 1 de la Convención. La Corte es consciente de sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como en la solución pacífica de controversias en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte. Hay luto en el mundo del cine. A los 76 años falleció el actor Carl Weathers, reconocido por interpretar a Apollo Creed en la laureada película Rocky y también más recientemente por su papel en The Mandalorian de la saga de Star Wars.
De acuerdo con su manager, Weathers perdió la vida ayer jueves de manera tranquila mientras dormía. Con un pasado como jugador profesional de fútbol americano en la NFL, Carl Weathers también es recordado por su participación en la película de acción El Depredador. Arnold Schwarzenegger, con quien compartió pantalla en ese film, expresó que siempre será una leyenda.